Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de una estrategia más, de una estrategia, no es una estrategia nueva, sino es algo de lo que ya habíamos hablado varias veces, pero ¿por qué no vamos a ver cómo nos va a funcionar esta vez con la situación actual en el mercado? Lo que vamos a hacer nosotros es comercializar con los pares de divisas. ¿Qué les parece esto? Pues hoy nos vamos a basarnos en eso. Los pares de divisas significan el coste, el valor de una moneda que está expresado en otra. Y estos gráficos se dan muy bien al análisis técnico. Por eso hoy nosotros vamos a utilizar la estrategia basada en el análisis técnico, con los cuales hay que tener en cuenta el nivel de soporte y el nivel de resistencia, la figura del análisis técnico y la tendencia del mercado, ¿vale? O sea, ¿qué movimiento tenemos? Vamos a comercializar con el periodo de tiempo de 15 segundos y las transacciones las vamos a abrir por el periodo de 1 a 5 minutos, dependiendo de cómo va a comportarse el gráfico. Hoy en nuestro balance tenemos $45 y en perspectiva estos $45 deben convertirse en $4.500. Me parece que es algo interesante, por eso espero que este video va a ser muy útil y ustedes van a tener en cuenta algo a la hora de comercializar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que el gráfico está moviéndose en la tendencia descendente del mercado. Acabamos de tener el toque con la línea, ¿no? Por eso vamos a entrar en una posición corta por 2 minutos. Esperamos la reversión o el saltón de la línea de la tendencia y el bajón del precio después del toque. Bien, chicos, a pesar de tener en cuenta esta vela súper grande verde después de nuestra entrada en la posición, nosotros pudimos ganar exitosamente. Después de la vela grande, el gráfico se fue drásticamente para abajo, el precio bajó y dio su salto de la línea de la tendencia como hemos pronosticado. Este salto para abajo ha sido bien impulsivo y nosotros pudimos cerrar nuestra posición sin nervios. Ok, aquí el gráfico tiene la tendencia descendente y se acerca muy activamente hacia el nivel de soporte. Vemos el bajón impulsivo del precio, entramos urgentemente en la posición corta por 2 minutos. Estoy segura de que este tiempo va a ser suficiente y el gráfico obligatoriamente va a tocar el nivel de soporte. Vamos a esperar los resultados y mientras estamos esperando los resultados, me gustaría decirles que pueden unirse a mi canal cerrado y abierto en Telegram, donde yo comparto las estrategias, las ideas, doy señales, o sea, mantengo esta comunicación con mis seguidores. Aquí lo que tienen que hacer es entrar en Telegram, escribirme, que en los comentarios en la descripción para este video tendrán mi Telegram y yo les añado en el grupo después de que vea la palabra clave que es grupo o si me escriben quiero trabajar contigo, ¿vale? No pueden encontrar mi enlace en ninguna otra parte porque solamente lo publico acá. Por eso, por favor, sean muy atentos a la hora de escribirme y a la hora de ver qué enlace están siguiendo. Yo les espero con mucha ansia y vamos a trabajar todos juntitos. Y vamos a ver cómo termina nuestra transacción y cómo se cierra la posición. Bien chicos, como nosotros lo estábamos esperando, el precio tocó e inclusive rompió el nivel de soporte. La tendencia sigue, la tendencia descendente. El precio bajó significativamente y nosotros cerramos fácilmente nuestra posición. La transacción según la tendencia descendente con el acercamiento del gráfico junto con el nivel de soporte, muy buena estrategia.
Hace poco el gráfico tocó el nivel de soporte después de una tendencia descendente bien larga. Ahora vemos que el gráfico está un poquito en la zona de correcciones y se corrige con un chiquitico crecimiento. La reversión como tal, el precio no dio, por eso yo les propongo entrar en una posición larga por 3 minutos. Este tiempo debe ser bien suficiente para que el gráfico termine su corrección y que siga formando esta reversión del precio para arriba. Estoy segura de que el precio irá para arriba, pero vamos a ver con qué impulso lo va a hacer. Bien, cerramos nuestra posición ganando. El gráfico sigue formando este saltón de nivel de soporte. Hemos entrado exitosamente en la transacción después del bajón del precio y el gráfico seguramente empezó a formar las velas verdes. Nosotros ganamos fácilmente. Con una estrategia correcta se puede ganar con el salto del precio del nivel, incluso si este y salto no es bien impulsivo, sino paulatino. Seguimos. El gráfico volvió abajo después del crecimiento del precio porque, como vemos, bajó el nivel de soporte y es muy buen chance de entrar en una posición larga por 2 minutos. Tenemos el punto de entrada prácticamente en el nivel de soporte cerca. Por eso esperamos el salto de la línea después de la vuelta del precio en sus límites y nuestro punto de entrada puede ser una gran ventaja. Veamos. Y mientras estamos esperando, chicos, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal en YouTube, porque como veo, no todas las personas que ven mis videos me siguen en YouTube. Con mucho gusto les vería entre mis seguidores, porque así pueden estar más al tanto de todas las estrategias que utilizo y ver entre los primeros los videos que publico en YouTube. Así que bienvenidos, aprovechenlo y no duden de suscribirse en mi canal en YouTube. Vamos a ver cómo termina la transacción. Mucho tiempo el precio estuvo corrigiéndose cerca del nivel de soporte, después de lo cual, como nosotros lo estábamos esperando, tuvimos el crecimiento impulsivo del precio que empezó a formar el salto del nivel. 2 minutos nos han sido bien suficientes aquí. Nosotros cerramos exitosamente la posición después del salto del nivel de soporte. En la tendencia ascendente, ahora después de una pequeñita corrección, el gráfico se fue para abajo drásticamente. Muy buen momento para entrar en una posición larga por 2 minutos, porque después de unas velas rojas el precio debe empezar a actualizarse y mostrar el crecimiento para seguir el movimiento según la tendencia. Vamos a ver a dónde irá nuestro gráfico. ¿Cómo estaba esperando? Pues después de un bajón, el gráfico empezó a restablecer los indicadores del precio y la transacción se cerró más arriba de nuestro punto de entrada y nosotros es donde ganamos, a pesar de que el gráfico nos ha mostrado una volatilidad bastante grande y la transacción se cerró fácilmente, como siempre. Vamos adelante. La tendencia ascendente. El precio está en la etapa de correcciones, sin acercarse o sin ir más allá para arriba. Y con esta tendencia tan estable, les propongo entrar en una posición larga por 3 minutos, porque normalmente el gráfico
no tiene la corrección por mucho tiempo. Por eso yo creo que durante esta posición el gráfico puede terminar la corrección y seguir el crecimiento según la tendencia. Y mientras lo estamos esperando, me gustaría, chicos, decirles que se registren con un broker si todavía no lo han hecho, ¿vale? En el comentario, aquí en la descripción de este vídeo, van a encontrar el enlace directo al corredor. La estrategia de la que yo siempre estoy hablando es adecuada para cualquier corredor, pero yo en mi caso opero, como ya han podido notarlo, con Quotex y con Pocket Option, que yo estoy segura con estos dos corredores, no tengo miedo de mis fondos y por eso solamente puedo recomendar algo de lo que estoy segura, ¿no? Por eso yo se lo recomiendo a todos ustedes. Inclusive pueden recibir el bono para su primer depósito. Así que aprovechen también esta oportunidad para ganar lo suyo. Y nosotros vamos a ver cómo termina nuestra posición. El gráfico terminó su corrección, que ha sido bien duradera y ha mostrado el crecimiento. Y todo el tiempo de nuestra posición el precio se movía más arriba del punto de entrada y nos mostró crecimiento. El gráfico sigue su movimiento según la tendencia y nosotros fácilmente cerramos nuestra posición ganando. Una transacción interesante que nos genera ingresos. No paremos en eso. Aquí el gráfico se mueve según la tendencia ascendente y después de una corrección el precio nos muestra el crecimiento y de nuevo se está corrigiendo. Por eso les propongo entrar en una posición larga por 2 minutos. Vamos a esperar aquí que se termine la corrección y a que siga el crecimiento del precio según la tendencia. Hemos entrado en la posición después de un chiquitico bajón y estoy segura de que 2 minutos aquí nos van a ser suficientes para que el precio nos muestre el crecimiento que va a cerrar positivamente nuestra transacción. Toda la posición durante nuestra transacción, el gráfico se movía más arriba de nuestro punto de entrada, lo que quiere decir que el precio sigue su crecimiento. Y nosotros de nuevo cerramos una posición ganando. Este monto en nuestro balance nosotros hemos logrado gracias a nuestro trabajo exitoso utilizando la estrategia que se basa en el análisis técnico. Nosotros hemos investigado ¿el qué? Pues el movimiento de la tendencia del mercado, hemos analizado los niveles de soporte y resistencia y hemos cerrado muchas transacciones positivamente. Yo creo que hemos hecho hoy muy buen trabajo y hemos ganado con ayuda del análisis técnico. Muchísimas gracias a todos los que han podido ver este vídeo hasta el final. Para no perder la información y para no perder los próximos vídeos que voy a publicar, que ya están en proceso de publicarse, pues les invito a suscribirse a mi canal en YouTube y también entrar en mi chat en Telegram. Para entrar en mi chat en Telegram, escríbanme por privado, que aquí les dejo mi Telegram indicando la palabra que es clave, que la palabra clave es grupo, y yo les añado allá. Estaremos allá todos en contacto, hablando de las situaciones, estrategias, de las posiciones, de las experiencias, o sea, de todo. Por eso no duden en unirse a mi chat cerrado en Telegram, porque allá también doy anuncios a todos los vídeos que van a publicarse y a las sesiones comerciales abiertas que hago. Así que bienvenidos chicos, por hoy es todo. Muchísimo éxito en su trading y espero que mis vídeos les traigan aún más suerte. Gracias.